Oscura Obsesión. Capítulo 4. Historia escrita por Laura Ave. El espectro de la anciana tomó mi rostro y lo acercó al suyo, en el momento en que yo luchaba por salir de la bañera desnudo. Tenía una enorme lengua que la acercaba a mi boca, con el propósito que la dejara darme un asqueroso beso. El olor fétido inundó el agua, y su pestilente aliento no me dejaba respirar, y se me revolvía el estómago con solo mirar su feo y horrible rostro. Tenía la piel áspera y arrugada. Realmente parecía un esqueleto o un muerto viviente. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté lleno de terror, mientras trataba de quitarme sus manos de mi rostro. Sentí que me quemaba su piel, y al momento me comenzó a arder que no podía soportarlo. Pegué un grito tratando de tomar mucha fuerza para liberarme por completo de aquella anciana del infierno, mientras que el viento entraba violentamente por las ventanas de la habitación, arrastrando todo a su paso, entre ellos las lámparas que caían rompiéndose al piso. De pronto todo se calmó, y el silencio envolvió todo lo que estaba hecho un desastre. La anciana seguía sosteniendo mi rostro, pero con la cara agachada, mirando hacia el agua de la bañera, que pronto se puso color negra con un olor insoportable. Segundos después sentí un impulso de mi cuerpo en el fondo de la bañera, que parecía que no tenía fin. La anciana me empujaba de mi cabeza hasta el fondo del agua, que provocó que me estuviera ahogando, pues ya no podía aguantar la respiración. Luchando con todas mis fuerzas, intentaba quitar sus manos de mi cabeza, pero era imposible. Solo escuchaba a la mujer que se reía a carcajadas, mientras seguía provocando que yo me ahogara por completo. En cuestión de segundos, mi vida se iba apagando, y comencé a recordar los bellos momentos que había pasado al lado de mi esposa Tamara. Nunca quise ser infiel, nunca lo pensé. En realidad no sabía por qué me había pasado aquello que juré frente a un altar que jamás iba a suceder, porque en verdad yo amaba a mi esposa. La amaba mucho, que prometí dar la vida por ella. Solo me quedaba morir en manos de aquel espectro de mujer. Nunca supe cómo es que caí en sus redes y logró engañarme de esa manera disfrazada, con esa hermosa piel. Tal vez fue una prueba que el destino me puso para saber controlar mis deseos, mi lujuria y mis malos pensamientos. Lo sabía muy bien. Yo en realidad no era un santo, pero ya no podía remediar todo lo que hasta ese día había hecho. Y fue entonces que dejé de luchar por salir del agua, y solo cerré mis ojos, esperando la muerte. Mi cuerpo entró en un estado de frío, mientras dejaba de respirar, y el agua comenzaba a entrar por mis pulmones. El dolor que me propiciaba la obstrucción de las vías respiratorias era incontrolable, pero seguí apretando los ojos, esperando, resignándome a mi final. Los recuerdos me invadían, y la sensación de tristeza y melancolía se apoderaban de todos mis sentidos. Yo no podía hacer nada por remediar todas mis acciones del pasado, pero sí estaba seguro que quería a mi esposa e hijo con toda mi alma, aunque les hubiese demostrado lo contrario. Las punzadas al corazón, mientras el ahogamiento era inevitable, me daban un alivio de paz, pues sentí que ya era el momento de mi final, y ya no sentiría más dolor. Pero en esos momentos, algo sucedió que logré levantar la cabeza antes que el agua terminara de entrar por las vías respiratorias hacia mis pulmones. Salí de la bañera tratando de sacar todo lo que había tragado. Apenas si podía moverme, y caí al suelo, escupiendo el agua asquerosa con olor pestilente. La vista estaba siendo borrosa. No podía apreciar bien. Me faltaba el aire y trataba de controlar alguna convulsión de mi cuerpo. Dios mío, comencé a rezar
y me encomendé a mi creencia divina, esa que una vez había perdido, y la verdad ya no la recordaba. Tal vez mi fe me podía servir a salir de ese momento, o tal vez no, pero decidí intentar con todas mis fuerzas regresar con mi esposa una vez que había salido del agua. Cuando pasaron unos minutos, miré a mi alrededor y no había nadie. La anciana no se encontraba por ninguna parte, pero aún no podía levantarme. Me quedé petrificado en el suelo, cuando de momento, una voz escuché que me llamaba. Veo que no te pudiste resistir, muchacho. Lo siento mucho en verdad. Quise ponerte a prueba, pero veo que no la lograste superar. Fue mucho más grande la lujuria y el placer que tu deseo por volver al lado de tu esposa. ¿Y qué has ganado con todo eso entonces? Tal vez lo justo para ti sea quedarte por siempre en esta otra dimensión. ¿Pero acaso deseas eso? Todos en algún momento tenemos tentaciones que tarde o temprano nos harán caer. Me dijo con una voz ronca, burlona. Esa voz ronca no la reconocía. Veía solo un hombre parado cerca de la puerta. Intenté frotarme los ojos, pero aún mi visión no estaba recuperada. Sin embargo, sus palabras causaban estragos en mis emociones, y la tristeza invadía mi cuerpo sin control. Comencé a recordar el primer encuentro con mi esposa Tamara, hasta el día en que entré a trabajar a la preparatoria y conocí a Mónica. Trataba en esos momentos de sacudirme la cabeza para despertar de ese horrible sueño, de esa pesadilla que me tenía atrapado en otro lugar distinto y que estaba seguro no tenía ningún sentido. El viejo seguía de pie en la puerta. Podía escuchar su respiración acelerada desde donde yo me encontraba. Intentaba ponerme de pie, pero la pesadez que estaba dañando mi cuerpo era tan desesperante que solo intenté arrastrarme por el suelo, tratando de alcanzar esa borrosa imagen que me hablaba, que me aturdía y que me irritaba. Yo sabía muy bien que todas mis acciones no eran las correctas, pero ¿qué podía hacer? En esos momentos, yo creo que nada. Con descontrol en mis emociones, me dirigí al viejo sin miedo y sin temor, para que le quedara claro que yo aceptaba perfectamente el destino, el cual yo había elegido por mi propia cuenta. Levanté mi mirada tratando de visualizar un poco su rostro. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? ¿Quieres saber de mí? Está bien, concederé tu petición. De inmediato la vista se me fue aclarando lentamente, que comencé a visualizar los zapatos de aquel hombre. Subí la mirada hasta su rostro, y mi sorpresa fue tan enorme que casi me da un infarto de la impresión. ¿Raúl? No puede ser. Veo que te causa mucha impresión verme en este lugar, y comenzaré a responder a todas las preguntas que quizás tu cabeza tiene para mí. ¿Quién eres tú en realidad? ¿O esto es solo una pesadilla? Lamento decirte que no es ninguna pesadilla. Yo soy quien ha vivido traspasando el tiempo, y eso se lo debo más que nada a ella. Pero ahora tú te has convertido en su capricho, desde que la hiciste sentir mujer como nadie lo ha hecho, y no querrá terminar con eso. Pero hay algo que me inquieta desde siempre, y que no puedo controlar. ¿Ves esta imagen? Me mostraba la foto de mi esposa. Yo la quiero a ella, pero sabía que nunca iba a poder ser. Por eso en este caso, tú me vas a ayudar a tenerla. De inmediato sentí cómo Raúl se desvanecía en el espacio, convirtiéndose en una espesa masa de humo negro, y esta fue directamente inhalada por mi nariz. Segundos después caí al suelo inconsciente, sintiendo una fuerte energía que recorría por todo mi cuerpo, como si éste se estuviera electrocutando con energía eléctrica. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero aún así, en mi inconsciencia, no podía moverme por mi cuenta.
Mi cuerpo no me respondía, o no quería hacerlo. Desperté acostado en mi propia cama. Miré para todos lados, y nada había cambiado. Me toqué las mejillas tratando de estar seguro que era real y no estaba soñando. Miré el reloj y eran las 10 de la mañana, con fecha de domingo. Tenía la frente completamente sudada, por lo que me fui a dar una ducha caliente. En ese momento escuché la voz de Tamara, por lo que mi alma se tranquilizó un poco y pensé que al fin había vuelto a mi realidad. Terminé de ducharme y me vestí para bajar a desayunar. Estaba muy hambriento y pensé invitar a mi esposa a cenar esa misma noche para compensar todas mis malas acciones. Corrí hacia la cocina, pero no había nadie, ni siquiera el café estaba puesto. Coloqué entonces un poco de agua para calentar y me senté en la mesa un rato viendo mi celular. Pasaron varios minutos y no volví a escuchar a Tamara, por lo que la busqué por toda la casa. De pronto escuché un ruido en nuestra habitación, tan fuerte que me estremeció los huesos por completo. Pero cuando intenté abrir la puerta, no se podía. Estaba totalmente cerrada. «Tamara, ¿estás ahí?», le grité desesperado varias veces, pero no me respondía, y los ruidos seguían azotando la habitación. «Tamara, contéstame», intentando derribar la puerta con mi cuerpo. La puerta al final se abrió, y al mirar el interior, no había absolutamente nadie. Busqué a Tamara desesperadamente, sintiendo un hueco en el estómago que me llevó a girar la mirada hacia el tocador. Ahí estaba mi esposa atrapada. Me miraba y golpeaba el espejo. Yo no podía creerlo. Sentí que mi corazón estaba a punto de estallar. Me dirigí a ella con una lágrima en los ojos, tratando de pedirle perdón, porque todo esto que estaba ocurriendo claramente era mi culpa. Sin embargo, no podía dejar que Mónica le hiciera daño, o lo que en realidad fuera. Así que con todas mis fuerzas, le grité a esa mujer para que apareciera, porque sabía perfectamente que en realidad pertenecía al espacio sobrenatural. «Por más que le llames, ella no va a venir», me contestó una voz fuera de la habitación. Cuando me dirigí a ver quién era, el anciano del parque estaba de pie en la escalera, usando un viejo bastón. «¿Qué quiere decir con eso?», le pregunté. «Aquel espíritu que has conocido quiere volver a nacer, es decir, a reencarnar, porque el antiguo cuerpo ya no le sirve. Ahora está viejo y desgastado». «Pero, Raúl, ¿qué tiene que ver con todo esto?». «Tu viejo amigo. Todos en algún momento tenemos la necesidad de usar un disfraz para ocultar lo que en realidad somos. El que considerabas tu amigo, realmente es uno más como ella, que ha viajado a través del tiempo, y su única forma de seguir atravesando nuestro mundo es a través del nacimiento. Ambos espíritus se han relacionado desde siempre, y fue él mismo quien trajo a Mónica hasta ti. Ella quería un hombre que calmara sus deseos». No podía creer lo que estaba escuchando de la boca de aquel anciano. Luego añadió unas palabras que me dejaron completamente helado. «Ahora ellos planean renacer al mismo tiempo, y para eso usarán a tu esposa. Está embarazada, ¿no es verdad?». «Así es. Pero ¿qué pretenden con eso?». «Tu esposa va a tener un par de bebés sanos y hermosos, un niño y una niña, y ambos espíritus quieren ocupar esos cuerpos para volver a la vida real. Por eso se llevaron a tu esposa. Pero debes darte prisa si quieres rescatarla, o de lo contrario ya será demasiado tarde». «Pero, ¿cómo puedo evitar que eso suceda?». «En ese caso yo voy a tener que ayudarte», me contestó el anciano. No sabía en realidad qué pensar de todo lo que mis sentidos estaban experimentando. Mi mente confundida no me permitía pensar,
y solo me desesperaba por volver a ver a Tamara sana y salva. El anciano me pidió que fuéramos a la bañera. Abrió el agua completamente para que yo metiera mi cuerpo completo. Seguí sus instrucciones al pie de la letra, mientras él recitaba unas extrañas palabras en otra lengua. Cerré mis ojos y al instante todo se calmó y no escuchaba absolutamente nada. Sentí que me ahogaba, pero aguanté con todas mis fuerzas, con la imagen del recuerdo de mi esposa y las vidas que llevaba en su vientre. Un frío helado recorrió mi cuerpo al momento y abrí los ojos de inmediato. Estaba todo oscuro y con una espesa neblina de humo negro. No podía ver en dónde pisaba. Realmente no apreciaba nada en ese lugar. Solo sabía que era la única oportunidad para tener de regreso a Tamara. Caminé por todo el espacio, tratando de llegar a donde me llevaran mis cansados y adoloridos pies. Luego miré muy cerca una puerta cerrada, y al abrirla, observé que había un camino oscuro, con la misma neblina que parecía no tener fin. Con mucho valor y tragando saliva, decidí ingresar para averiguar hacia dónde me llevaba aquel camino, el cual me causaba un poco de asfixia. La dificultad para respirar me agotaba poco a poco, pero yo seguía caminando hasta encontrar a mi esposa. Llegando a una vuelta, comencé a apreciar formas rocosas de piedras enormes. Luego más al fondo, una luz tenue comenzó a parpadear lentamente. Escuché pequeños murmullos, los cuales se oían muy, pero muy lejos, y casi no los lograba apreciar. En pocos segundos, un ruido sonó tan fuerte que estremeció mis oídos por completo, causándome un gran dolor. El suelo que pisaba comenzó a sacudirse sin control. Asustado por tal espeluznante escena, me tiré al piso, hasta que el movimiento cesó por completo y logré ponerme de pie. Continué caminando a toda prisa, y en ese momento, la voz de Tamara escuché que venía de esa zona. Al llegar, había una especie de cueva, y la iluminaban varias velas de color negro. En el fondo un altar. Era la imagen más impactante que jamás había mirado, pues se conformaba por una gran cabeza de algo parecido a un toro, pero deforme, y varios cadáveres de animales diversos, pero de color negro. Tamara estaba atada a una mesa de pies y manos, y frente al altar había 2 personas más hincadas. Cuando me acerqué a la puerta, giraron sobre su propio eje y se descubrieron la cabeza. Era la anciana demoníaca, y Raúl, el que pensé que era mi amigo. «Vemos que no te das por vencido», me dijo la anciana con un tono burlesco. «Espero que lo estés disfrutando mucho», contestó Raúl con una expresión malvada en el rostro. La mujer se acercó a mí y podía apreciar claramente el cuello cavernoso que la hacía ver más infernal. Raúl le decía que se diera deprisa porque no le quedaba mucho tiempo. Y efectivamente, algo pasaba en la anciana que se iba convirtiendo en un ser horrendo mientras pasaba el tiempo. Intenté acercarme a mi esposa para liberarla, pero Raúl me lanzó al suelo con una fuerza sobrenatural, impidiendo que moviera un solo dedo. Preso de pavor en aquel lugar que yo llamaría infierno, intentaba moverme para impedir que ellos llevaran a cabo sus planes. Pero por más que me esforzaba, no podía hacerlo. Era como si una cuerda invisible estuviese sosteniendo mis extremidades. «¡Tamara!», intentaba gritarle, pero ni una palabra salía de mi boca, con mis labios enmudecidos. La anciana y Raúl se dirigieron a mi esposa, sosteniendo un cuchillo en sus manos. Se acercaron a la mesa donde estaba tendida y elevaron sus manos para recitar unas cuantas palabras. Luego la anciana tomó el cuchillo y le cortó una parte de ambas muñecas, mientras Tamara gritaba que por favor no le hicieran daño. Las lágrimas en mis ojos comenzaron a brotar,
al saber que todo aquello era mi culpa, mientras que seguía luchando por poder moverme e ir a defender lo que más me importaba en la vida. Raúl tomó un poco de sangre de Tamara y la colocó en un frasco. Luego la anciana, con sus largas manos, tomó otras 2 sustancias y las mezcló perfectamente. De inmediato, Raúl con voz ronca festejaba el momento junto con la anciana, ya que al fin iban a lograr su objetivo, de renacer en otros cuerpos para continuar con sus vidas eternas. No podía permitir que les hicieran daño a mis bebés, y cuando Raúl estaba a punto de darle de tomar la sustancia a Tamara, dejé salir toda mi furia que me brindaba aquel broche de color negro que apareció en mi mano. Con fuerza lancé a Raúl hacia arriba, junto con la anciana que me atacaba en esos momentos con el cuchillo. De inmediato liberé a mi esposa, mirando que en una de sus muñecas se estaba desangrando. Como pude, le até un pedazo de mi camisa y la abracé pidiéndole que me perdonara. Corrimos hacia el camino oscuro de neblina negra, mientras Raúl y la anciana nos perseguían. Llegamos a la habitación donde me encontraba inicialmente, y de repente una luz se apareció frente a un espejo. Ahí estaba el anciano del parque, y nos gritaba que cruzáramos antes que ellos nos alcanzaran. Temblando de miedo, le dije a mi esposa: «Perdóname, por favor. Sé que no merezco tu amor, pero quiero que sepas que te amo, y te amaré por siempre». «Marcos, ¿qué te pasa? Debemos irnos ahora». Se escuchó que trataban de derribar la puerta. En esos momentos, yo me acerqué para detenerla, mientras le decía a mi esposa que se diera prisa y cruzara el portal. Ella no quería irse sin mí, y me decía que fuéramos juntos, que tenía mucho miedo. Suplicándole, le pedí que lo hiciera por nuestros bebés, ya que no iba a poder resistir por mucho tiempo, prometiéndole que la iba a seguir después. Con sus lágrimas en sus bellos ojos, ella desapareció a través del espejo, y el portal de inmediato se cerró. Nunca le dije a Tamara que solo iba a poder regresar uno solo, así que estaba feliz cuando miré que ella y mis bebés estaban a salvo. La puerta ya no resistió más, por lo que la anciana y Raúl entraron, pero al ver que mi esposa ya no estaba, se enfurecieron de inmediato. «Pero, qué estúpido eres. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Jamás saldremos de aquí». La anciana comenzó a desvanecerse lentamente. Se le caían trozos de piel arrugada de su rostro, mientras que Raúl solo la observaba. Era cierto lo que él mismo decía, que el tiempo de la bruja se había terminado. Ella lo miraba pidiéndole ayuda, pero fue ignorada completamente, y solo alcancé a escuchar que cuando llegó el final de la bruja, él le dirigió sus últimas palabras. «Todavía recuerdo muy bien lo que le hiciste aquella noche a mi padre. Adiós, querida madre». Y Raúl desapareció en la neblina negra. Ahora me encuentro encerrado en esta dimensión, pero vengo todos los días a este lugar para ver a mi esposa, aunque sea a través del espejo. Han pasado ya 2 años y conozco perfectamente a mis bebés. Son un precioso niño y una princesita. Sin embargo, al pasar el tiempo, Tamara me sigue recordando, y siento que puede oírme a través del espejo. Pero me siento feliz porque ella está a salvo, y pude sacarla de este horrible lugar infernal. Y todo por caer en los estragos del deseo carnal que me provocó esa oscura y tenebrosa obsesión por la piel de una niña que realmente era una bruja.